Hola, buen día compañeros y tutor. Mi nombre es Ginette Silena Martínez, estudiante de la UNA del curso Antropología Visual. En este video observaremos y analizaremos el documental Expedición Marimba, dirigido por Luis Eduardo Martínez y estrenado en el 2017. Eduardo Useche, físico y estudiante de la UNA, Rafael Hurtado, doctor y físico de la Facultad de Ciencia, y Federico Denver Colmenares, percusionista, docente del Conservatorio de Música de la UNA, son los tres viajeros que nos guían en esta travesía, que parte desde Buenaventura para internarse en los grandes ríos que desembocan en la costa del Pacífico colombiano. Este documental es un testimonio audiovisual que sumerge al espectador a la riqueza cultural y musical del Pacífico colombiano. El documental está estructurado en 5 segmentos. La primera, la introducción, que sitúa al espectador en el contexto geográfico y cultural del Pacífico, al tiempo que presenta a los investigadores y sus motivaciones. En la segunda parte está dedicada a la comunidad de Buenaventura, donde nos muestran las primeras interacciones con los constructores e intérpretes de la marimba. En la sección titulada Legado, se profundiza sobre el proceso y fabricación de este instrumento, subrayando las diferencias entre la afinación tradicional y la temperada occidental. Luego, en la marimba, cultura ancestral, ya nos representan el testimonio sobre las diferentes generaciones que guardan este conocimiento cultural, resaltando los desafíos que implica la modernización en la preservación de las tradiciones. Finalmente, en el cierre, enfatiza la importancia de la declaración de la marimba como patrimonio cultural material de la humanidad por la UNESCO en el 2010 y las reflexiones de los investigadores sobre este viaje. Entre los personajes claves encontramos a Baudilio Cuama, constructor e intérprete de la marimba de Chonta, quien representa la tradición viva del instrumento en la región. Francisco Teodorio, constructor y preservador de los instrumentos tradicionales, y Faustina Orobio, cantadora y portadora de las tradiciones orales del Pacífico. Sus voces otorgan al documental una profundidad testimonial de la mano de aquellos que luchan por su identidad cultural. Durante este viaje se nos presentan 3 hechos que considero los más importantes. El primero es el mito de la marimba y su origen. Los músicos y artesanos relatan sobre el origen de la marimba, vinculándola con la naturaleza y la espiritualidad afrodescendiente. Según estas narraciones, la marimba nace del bosque e interpreta todos los sonidos de la naturaleza. La marimba no es solo un instrumento, sino pasa a ser un símbolo cultural de esta región. Otro momento clave es el encuentro con los constructores de la marimba. Se representa a los artesanos que han mantenido viva la tradición de la marimba chota y explican el proceso de su elaboración y afinación. Uno de los aspectos más fascinantes, ya que esta no sigue las escalas occidentales convencionales, sino que se basa en la memoria auditiva y la transmisión oral de generación en generación. Por último, está la marimba como patrimonio cultural. Se menciona la declaración de la marimba como Patrimonio Internacional de la Humanidad en la UNESCO en el 2010 y se reflexiona sobre sus desafíos para su preservación, asegurándonos de que estas nuevas generaciones continúen con estas tradiciones y se repite a lo largo del filme, reflexionando sobre la urgencia
de garantizar que estas nuevas generaciones no solo conozcan la marimba, sino que se involucren activamente en su construcción y ejecución de la enseñanza. Uno de los momentos más significativos del documental es la reflexión sobre la pérdida del instrumento, abordada desde los minutos 7,50 y 11,50, se alcanza a relatar cómo debido a la globalización y a la migración, la continuidad de la marimba como expresión cultural estuvo en riesgo. Durante un tiempo dejó de fabricarse por la escasez de los artesanos dominantes de la técnica, lo que puso en riesgo una tradición transmitida de generación en generación. Esta escena es clave porque ilustra cómo la pérdida de un instrumento puede significar la amenaza de toda una cultura. En el documental Expedición Marimba se emplean variedades de planos que refuerzan su narrativa. Los planos detalles capturan las manos de los constructores al tocar las piezas de madera, subrayando la minuciosidad del proceso en la artesanía de su fabricación, y los planos medios permiten ver la expresión de los artesanos y músicos mientras narran sus experiencias al respecto. Por otro lado, los planos generales y el gran plano general relata y demuestran una conexión con la escena del entorno natural, mostrándonos como el territorio, los ríos, la selva y poniéndonos en contexto del momento. Según Alfonso Dragón, 2014, en su lectura nos comunica que el cine comunitario es una herramienta de resistencia frente a las políticas y tecnologías, contribuyendo a preservar culturas en riesgo. El documental Expedición Marimba es un ejemplo de donde se destaca la propia comunidad del Pacífico colombiano y genera un registro documental, en este caso la marimba de Chota. Y también sensibiliza su interpretación y su importancia en el desafío de la conservación de este instrumento tradicional a través de sus estructuras narrativas, testimonios y recursos audiovisuales. El documental logra comunicar la urgencia de salvar las tradiciones y esta esencia de identidad afrocolombiana del Pacífico. Su relación con el cine comunitario refuerza su impacto social, demostrando que el cine puede ser una herramienta de lucha y preservación de la memoria de diferentes comunidades.